En esta píldora hablaremos de la fase de añejamiento o maduración del whisky. Tras el proceso de destilación, el líquido obtenido llamado New Make Spirit, que concentra todo el sabor, el carácter y el espíritu de la destilería, se introduce en barricas de roble durante un tiempo determinado para que madure. ¿Qué es el añejamiento? El añejamiento es un proceso mediante el cual el espíritu destilado interactúa con la madera y con las condiciones ambientales del almacén durante el tiempo que estime oportuno el Master Blender de la destilería. En esta fase, el líquido se vuelve mucho más complejo, ganando capas de sabor, color y aromas, transformando compuestos, ganando algunos nuevos y afinando, redondeando o reduciendo otros. Hay muchos aspectos del añejamiento que están medidos, estudiados y perfeccionados por la experiencia de los productores, pero no deja de tener un halo mágico de alquimia ancestral. ¿Qué sucede durante el añejamiento? El New Make Spirit es el destilado en crudo, por lo que, durante la fase de añejamiento, se deja madurar durante varios años dentro de las barricas. Esta maduración se da de diferentes maneras: la maduración sustractiva, la maduración restrictiva y la maduración interactiva. En la maduración sustractiva, el líquido se enriquece con ciertos componentes de la madera, como ligninas, hemicelulosas, vainillinas, taninos y azúcares residuales. En este tipo de maduración también podemos englobar a los componentes que le dan color al whisky. En la maduración restrictiva, la madera provoca la pérdida de algunos componentes del líquido, en parte por absorción, en parte por evaporación y en parte por oxidación o reducción. Estos compuestos son los menos deseables en el whisky final, como los aldehídos agresivos, los sulfurosos, los sabores ásperos o las posibles impurezas de la destilación que puedan quedar. Gracias a esta fase, el porcentaje de alcohol del destilado también disminuye. El paso del tiempo, el cambio de estaciones y temperaturas y la porosidad de las barricas que permite la oxigenación del whisky hacen que también se pierda una parte del líquido mediante evaporación. El porcentaje que se pierde depende de la ubicación geográfica del almacén y puede ir desde el 1 o 2% en zonas frías como Escocia, hasta el 5% del total de líquido de cada barrica en climas más cálidos. A esta cantidad perdida se le conoce como la parte de los ángeles, o Angel's Share. La maduración reactiva o interactiva es la que verdaderamente se considera mágica, ya que los compuestos de la madera y del líquido interactúan entre ellos y entre el oxígeno del ambiente, provocando reacciones bioquímicas que transforman sabores y aromas y dan lugar a otros nuevos. Las tres maduraciones se solapan en el tiempo, si bien es cierto que hay algunas reacciones que solamente se dan a partir de unos determinados años, bien porque son más lentas, o bien porque requieren un determinado estado del líquido y sus componentes. Por eso, los whiskies con maduraciones muy largas de más de 20 años se consideran más exclusivos, ya que han tenido tiempo de desarrollar reacciones que otros whiskies más jóvenes no han podido. Esto no quiere decir que sean mejores o que nos vayan a gustar más, simplemente es que son algo especial, distinto y escaso. ¿Qué aporta la madera al whisky? La madera más utilizada en la maduración de whiskies es el roble. Las barricas de roble tienen un aporte sensorial enorme al destilado. Es una cifra difícil de calcular y es un tema algo controvertido entre los expertos, pero se puede decir que el 100% del color y entre el 60 y el 80% de la complejidad de sabor, textura y aromas del whisky final procede de la fase de maduración. Los compuestos que intervienen en todas estas interacciones entre madera y destilado y que nos ofrecen los aromas y sabores que luego encontramos en el whisky son muy diversos, por lo que los estudiaremos con detalle en próximas píldoras. Por el momento, para tener una idea general, en este capítulo podemos mencionar algunos de ellos. Vainillinas y lactonas que dan sabores de vainilla, coco, caramelo, frutos secos, dulzor suave y cremosidad. Taninos dan estructura, astringencia, notas amaderadas y profundidad de sabor. Ligninas y hemicelulosas que generan aromas tostados, especiados y dulces. También aportan texturas aterciopeladas y untuosidad. Ácidos orgánicos que aportan redondez, equilibrio y suavidad. Reaccionan con los ésteres, los potencian y los amplifican creando acetatos, que aportan notas florales y frutales variadas. Aldehídos, que añaden aromas frutales como la manzana y la pera. Compuestos como el furfural también aportan notas tostadas. Y fenoles, como el eugenol, que aportan notas especiadas, sobre todo de clavo. O el guayacol, que se asocia a las notas ahumadas y medicinales. Las barricas en las que envejece el whisky pueden tener diferentes orígenes. Hay maduraciones en barricas nuevas vírgenes, y hay otras en barricas usadas, es decir,
que han añejado otro licor anteriormente. En Estados Unidos, la legislación obliga a que se utilicen exclusivamente barricas nuevas de roble americano, al menos para las maduraciones principales. Estas barricas se someten a un proceso de quemado, tostado o carbonizado del interior de las duelas en diferentes grados. Esto se hace para dar más color al whisky y para aportar notas más intensas de los sabores de la madera. En otros lugares como Escocia, Irlanda o Japón, la legislación es diferente. La maduración debe durar al menos 3 años, y se pueden utilizar barricas nuevas o barricas usadas. Está muy generalizado el uso de barricas ex-bourbon, pero también hay muchos otros whiskies que se maduran en barricas que han contenido diferentes tipos de licores, como vino de Jerez, vino de Oporto o similares. Tras esa primera maduración, el whisky se puede embotellar. Puede permanecer en esa misma barrica, o se puede trasladar a otro tipo de barrica para complementar el añejamiento. La duración del whisky en barrica será la que el Master Blender estime oportuno, y habrá que controlar la evolución de la maduración, probando los whiskies regularmente hasta tener el perfil organoléptico deseado. Es muy común que en la fase final de la maduración, algunos whiskies pasen a otras barricas de orígenes diferentes para ganar complejidad y nuevas capas de sabores y aromas. Esta última maduración es más corta en el tiempo, de unos pocos meses, y se llama finish o acabado. Cada día se está investigando y experimentando más en este aspecto, usando barricas muy distintas que dan lugar a acabados novedosos y sorprendentes. Barricas de vinos dulces como el Sauternes o el Marsala, vinos secos, tintos o blancos, tequila, ron, otros vinos de Jerez como la manzanilla o el fino, aparte del oloroso y el Pedro Jiménez, que son los más utilizados, y muchas otras. Incluso otras especies de robles o, en menor medida, otras maderas diferentes que aporten notas complementarias, como el castaño, el cerezo, el enebro o la acacia. El otro factor clave para la maduración del whisky es el almacén, su estructura, la distribución de las barricas, las condiciones ambientales que lo rodean y el clima que afecta a la zona geográfica en la que se ubica. Todas esas variables influyen en el tiempo de maduración y en las reacciones que se producen entre la madera y el whisky. Este tema influye bastante en el añejamiento, por lo que lo veremos de una manera más detallada en las siguientes píldoras. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido resolver alguna duda acerca de este tema, o al menos que hayas aprendido algún detalle curioso que no conocías. Si es así, por favor dale al botón de me gusta y comparte el vídeo para ayudarme con las visualizaciones en YouTube. Si tienes alguna aclaración o sugerencia, déjamela en los comentarios. No te pierdas las siguientes píldoras de whisky si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre este apasionante mundo, de manera rápida, sencilla y en español.